Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Éxodo 20, verso 1 en adelante. En esta porción de la palabra Dios nos habla de los mandamientos que Él entregó a su pueblo. Los mandamientos que Dios le entregó a su pueblo y a sus ministerios. Estos mandamientos están llamados a obedecerse un 100%. Dios nos muestra y Dios nos revela qué es lo que el pueblo debe de hacer. ¿Cuál es la ordenanza que el pueblo de Dios y sus ministerios deben de seguir? Y nos dice la palabra del Señor que luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Dios le dio instrucciones al pueblo de lo que él debía de hacer luego de que Dios les libertó de la tierra de Egipto. Y Dios nos dice: yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No te hagas ningún otro Dios aparte de mí. Dios le dice a su pueblo: yo te rescaté de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No te hagas ningún otro Dios aparte de mí. Dios le dice: no te hagas ningún otro Dios. Una de las características que tiene Dios es que Él no tiene rostro. Dios le aclara a su pueblo y a sus ministerios. Dios le aclara quién es Él a través de su palabra. Dios no tiene rostro. Dios nos dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego que le formó, Él sopló aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Dios, cuando formó y creó al hombre del polvo de la tierra, Dios le dio su semejanza. Dios le dio su poder. Aún el rostro que tiene el hombre no tiene nada que ver con Dios. Lo que es semejante a Dios es aquella esencia espiritual que Dios depositó en el cuerpo del hombre. Esa esencia espiritual que Dios depositó en el cuerpo del hombre la posee la palabra del Señor. Esa esencia espiritual que Dios depositó en el cuerpo del hombre la posee, la tiene la palabra del Señor. Para el hombre creado por Dios parecerse a Dios, para el hombre creado por Dios parecerse a Dios, tiene que alimentarse de Dios, de su palabra. Ahora, ¿por qué? Algunos se preguntarán, ¿por qué si Dios me hizo semejante a Él, tengo que alimentarme de su palabra para parecerme a Él? Dios tiene una sola esencia. La palabra del Señor nos muestra varios espíritus que se manifestaron, que operaron contrario a la esencia de Dios. Dios creó un 100% al hombre semejante a Él. Pero cuando el hombre aleja su corazón del Señor, pierde esta semejanza. ¿De qué manera la pierde? La palabra del Señor nos dice que Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Cuando Dios nos dice que Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él, Dios nos está hablando del cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios siendo espíritu, siendo ella la que alimenta el cuerpo del hombre, dependiendo la posición del corazón del hombre es el comportamiento del hombre. O sea, voy a estar dando algunos ejemplos. Dios nos muestra y Dios nos revela
a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Dios envió a Moisés a libertar a Israel. Israel estaba preso en la casa de Faraón. Moisés, para poder libertar al pueblo, tenía que portar la esencia de Dios. Tenía que estar limpio y purificado. Tenía que tener su mente sana, llena de la palabra del Señor. Moisés tenía que estar separado del mundo para poder hacer esta asignación que Dios le encomendó. Lleno de la palabra del Señor, limpio y purificado. De esta manera, él pudo libertar al pueblo de Israel. Moisés pudo libertar a Israel. De otra manera, él no lo podía hacer. Ahora Dios nos muestra y nos revela a Coré, a Datán y a Abirán. Estos son espíritus que van a los hombres que tienen un comportamiento de desobediencia. Datán, Abirán y Coré se levantaron en contra de Moisés. Su corazón no estaba conforme al Señor. Ellos no se alimentaban de la palabra del Señor. O sea que la palabra del Señor es espíritu. De Génesis hasta Apocalipsis. Para el pueblo de Dios, para los ministerios de Dios, portar la esencia de Dios, estos necesitan alimentarse de Dios y tener su esencia. La esencia de Dios viene del fruto del Espíritu. Dios nos muestra qué es el fruto del Espíritu. Es amor, templanza, paz, benignidad. Dios nos muestra cuál es su esencia. Dios no tiene nada que ver con la carne. Ahora, todo aquel que se alimenta del mundo, su comportamiento va a ser un comportamiento que viene del deseo de la carne. La palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis es espíritu, es profecía. La palabra de Dios es profecía un 100%. O sea, que un 100% la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis tiene cumplimiento. Un 100% tiene cumplimiento en la vida del hombre. Es porque Dios es espíritu y Él creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Ahora, para el hombre creado por Dios, mantener la semejanza que Dios le entregó, necesita alimentarse de Dios. No podemos olvidar que hay espíritus que portan la esencia de Satanás. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios nos dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, imagen ni de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Deuteronomio 4, verso 15 en adelante nos confirma. Dios nos confirma a través de esta porción de la palabra este mandamiento que Dios nos trae. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 4, verso 15 en adelante. Pero tengan mucho cuidado
ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde medio del fuego en el monte Sinaí. El día que Dios le habló a su pueblo, el pueblo no vio a Dios. El día que Dios le habló a su pueblo, el pueblo de Dios no lo vio. ¿Quién es el pueblo de Dios en estos tiempos que estamos viviendo? El pueblo de Dios es todo aquel ser humano que hoy vive. El pueblo de Dios es todo aquel ser humano que hoy vive. Aquel que va a la casa de Dios a buscar la esencia de Dios. El pueblo de Dios es aquel que le busca. El pueblo de Dios nunca ha visto el rostro de Dios. A esto se refiere el Señor cuando nos dice, pero tengan mucho cuidado porque ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde medio del fuego en el monte Sinaí. Dios no tiene rostro. Dios nos dice, ten cuidado que no te hagas ninguna figura con el rostro de Dios, porque tú nunca lo has visto. Las figuras que el hombre ha formado y ha creado no tienen nada que ver con Dios. Dios nos dice en Éxodos 4, este es uno de los mandamientos. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Pero tengan mucho cuidado, Dios nos confirma una vez más en Deuteronomio 4, verso 15 en adelante, tengan mucho cuidado, porque ustedes no vieron una figura del Señor. Las figuras que el hombre puede apreciar en el mundo del rostro de Dios no tienen nada que ver con Él. Las figuras que los hombres adoran en la Iglesia Católica, esta figura de Jesús en una cruz, esta figura no tiene nada que ver con Dios y mucho menos con Jesús. A esto se refiere el Señor. Tengan cuidado, porque ustedes nunca han visto mi rostro. No adoren ninguna figura que tenga mi rostro. No se hagan ninguna imagen con mi rostro, porque ustedes nunca me han visto. Cuando el ser humano forma y crea rostros o figuras y dice que estos rostros y estas figuras son Jesús, son Dios, el hombre está formando y está creando un ídolo.